Capítulo 63. Jesús es aclamado Rey de Israel. Este capítulo está basado en Mateo 21, 1 al 11, Marcos 11, 1 al 10, Lucas 19, 29 al 44, Juan 12, 12 al 19. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo la venida del Rey de Israel. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu Rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. El que siempre había rechazado los honores reales, ahora venía a Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. El primer día de la semana, Cristo hizo su entrada triunfal. Lo acompañaban las multitudes que se habían congregado para verlo en Betania. Muchos que iban de camino a la ciudad para observar la Pascua se unieron al grupo. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores exhalaban una delicada fragancia. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen una burra y su cría. Si bien él es dueño del ganado de 1000 colinas, dependió de la bondad de un extraño para conseguir un animal sobre el cual entrar en Jerusalén como su rey. Pero de nuevo su divinidad se reveló, aun en las detalladas indicaciones dadas. Según lo predijo, el pedido, el Señor los necesita, fue atendido de buena gana. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el burro y sentaron encima a su maestro. Jesús siempre había viajado a pie, y los discípulos se sorprendieron de que ahora decidiese montar. Pero la esperanza brilló en sus corazones con el pensamiento de que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y afirmar su autoridad real. La excitación se extendió lejos y cerca, lo que despertó hasta lo sumo la expectativa del pueblo. Cristo seguía la costumbre de los judíos para la entrada de los reyes. La profecía había predicho que el Mesías vendría a su reino de esta manera. Ni bien se sentó sobre el pollino, la multitud lo aclamó como Mesías, su rey. En su imaginación, los discípulos vieron a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén, y a Israel convertido una vez más en nación independiente. Todos estaban felices y excitados, y cada uno procuraba superar a los demás al rendirle homenaje. Incapaces de ofrecerle regalos costosos, extendían sus mantos como alfombra en su camino, y esparcían también en él ramas de olivo y palmas. Al no tener estandartes reales que flamearan sobre él, cortaban hojas de palmas, emblema natural de victoria, y las ondeaban por los aires. Los espectadores que se mezclaban con la muchedumbre preguntaban, ¿quién es este? ¿Qué significa toda esta conmoción? Ellos sabían que Jesús había desalentado todo esfuerzo por llevarlo al trono, y se asombraron al saber que era él. ¿Qué había producido este cambio en quien había declarado que su reino no era de este mundo? De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles lo reciben agitando palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. Los sacerdotes hicieron sonar la trompeta para el servicio de la tarde, pero pocos respondieron, y los príncipes se dijeron el uno al otro con alarma, miren, todo el mundo se va tras él. ¿Por qué Jesús permitió esta demostración? Nunca antes Jesús había permitido una demostración semejante. Él previó claramente el resultado, lo llevaría a la cruz. Pero él deseaba llamar la atención al sacrificio que habría de coronar su misión en favor de un mundo caído. Él, quien hizo realidad el símbolo del Cordero, se destinó a sí mismo voluntariamente como sacrificio. Su iglesia en todos los siglos siguientes debería hacer de su muerte un tema de profunda meditación y estudio. Cada hecho conectado con ella sería verificado más allá de toda duda. Los eventos que precedieran a su gran sacrificio debían llamar la atención al sacrificio mismo. Después de una demostración como la que acompañó su entrada en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápida marcha hasta la escena final. Esta entrada triunfal estaría en la conversación de todas las bocas y pondría a Jesús en toda mente. Después de su crucifixión, muchos recordarían esos eventos y serían movidos a examinar las profecías. Ellos se convencerían de que Jesús era el Mesías. Este día, que les parecía a los discípulos el día culminante de sus propias vidas, habría sido oscurecido con nubes si hubiesen sabido que no era sino un preludio de la muerte de su Maestro. Él les había hablado repetidas veces de su sacrificio, sin embargo, en el alegre regocijo, olvidaron sus tristes palabras. Con pocas excepciones, todos los que se unían a la procesión eran atrapados por la inspiración de ese momento. Las exclamaciones ascendían de continuo. Alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Este triunfo no era un séquito de duelo. El mundo nunca antes había visto tal procesión triunfal. Alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Estos eran los cautivos que había rescatado del poder de Satanás. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos a quienes les había desatado la lengua exclamaban las más sonoras hosanas.
Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus vestidos libres de contaminación. Lázaro, que había sido despertado del sueño de la muerte, guiaba la burra sobre la cual montaba el Salvador. Muchos fariseos, ardiendo de envidia, trataron de silenciar al pueblo, pero sus pedidos y amenazas solo incrementaron el entusiasmo. Como último recurso, confrontaron al Salvador con palabras de condenación y amenaza: «Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas». Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley. Pero la respuesta de Jesús los redujo al silencio: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. El profeta Zacarías había predicho esa escena de triunfo. Si los seres humanos no hubiesen cumplido el plan de Dios, Él habría dado voz a las piedras inanimadas y ellas habrían aclamado a su Hijo con alabanzas. Mientras los fariseos, reducidos al silencio, se apartaban, cientos de voces repitieron las palabras de Zacarías. «Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra». Cuando la procesión llegó a la cima de la colina, Jesús se detuvo, y con él toda la multitud. Delante de él yacía Jerusalén en su gloria, bañada por la luz del sol poniente. Con majestuosa grandeza, el templo se destacaba sobre todo edificio, orgullo y gloria de la nación judía por muchos siglos. Los romanos también se enorgullecían de su esplendor. Su solidez y riqueza lo habían convertido en una de las maravillas del mundo. El sol poniente matizaba los cielos. Su gloria radiante iluminaba el mármol blanco puro de las paredes del templo y se reflejaba en los dorados capiteles de sus columnas. Desde la colina donde estaba Jesús, parecía una enorme estructura de nieve engastada con pináculos dorados, que resplandecía como si hubiese recibido gloria prestada del cielo. Jesús prorrumpe en llanto. Jesús contempló la escena, y la muchedumbre acalló sus gritos, embelesada por el repentino panorama de belleza. Todas las miradas se dirigieron al Salvador. Se sorprendieron y chasquearon al ver sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad. Un gemido de angustia irrumpe de sus temblorosos labios, como nacido de un corazón quebrantado. ¿Qué cuadro ofrecía esto a los ángeles que observaban? ¿Qué cuadro para la alegre multitud que lo escoltaba a la gloriosa ciudad, donde esperaban que reinase en breve? Esta súbita tristeza era como una nota de lamentación en un gran coro triunfal. El rey de Israel lloraba, no lágrimas silenciosas de alegría, sino de irreprimible agonía. La multitud quedó impactada por una repentina melancolía. Muchos lloraban simpatizando con un pesar que no comprendían. Delante de Jesús estaba el Getsemaní, donde pronto lo envolvería el horror de una gran oscuridad. También estaba a la vista la puerta de las ovejas, a través de la cual habían entrado durante siglos los animales para los sacrificios. Esa puerta pronto habría de abrirse para él, el gran cumplimiento de los símbolos, hacia cuyo sacrificio habían señalado todas aquellas ofrendas. Cerca de allí estaba el Calvario, el lugar de su agonía inminente. Sin embargo, su tristeza no se concentraba en sí mismo. Pensar en su propia agonía no intimidaba a esa alma noble y abnegada. Era ver a Jerusalén lo que traspasaba el corazón de Jesús, la Jerusalén que había rechazado al Hijo de Dios, desdeñado su amor y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que podría haber sido si hubiese aceptado al único que podía curar su herida. ¿Cómo podía abandonarla? Israel había sido un pueblo favorecido. Dios había hecho del templo su lugar de residencia, era alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. Allí, Jehová había revelado su gloria, allí habían oficiado los sacerdotes, y la pompa de los símbolos y las ceremonias había continuado durante siglos. Pero todo eso debía tener un final. Jesús extendió su mano hacia la ciudad condenada, y exclamó con aflicción: «Como quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz». El Salvador no dijo lo que hubiera podido ser la condición de Jerusalén si hubiese aceptado la ayuda que Dios deseaba darle, el don de su Hijo. Jerusalén podría haberse destacado en la dignidad de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios, sin banderas romanas flameando en sus muros. El Hijo de Dios vio que hubiera podido ser librada de la servidumbre y establecida como la ciudad más importante de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa corona del mundo. Pero el Salvador sabía que ahora ella estaba bajo el dominio romano, condenada al juicio retributivo de Dios, pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo, y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó.
Jesús vio a Jerusalén cercada de ejércitos, a sus sitiados habitantes forzados a pasar hambre y morir, a las madres alimentándose con los cuerpos muertos de sus hijos, a padres e hijos arrebatándose unos a otros el último bocado, los afectos naturales destruidos por los punzantes retorcijones del hambre. Vio que la obstinación de los judíos los llevaría a rehusar someterse a los ejércitos invasores. Vio el monte Calvario abarrotado de cruces, como si fueran árboles en un bosque. Vio los hermosos palacios destruidos, el templo en ruinas, y de sus macizas murallas ni una piedra sobre otra, mientras la ciudad era arada como un campo. Como un padre tierno se lamenta por un hijo rebelde, así lloró Jesús por la ciudad amada. ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? Cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cima del Monte de los Olivos, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. Mientras los últimos rayos del sol poniente se demoraban sobre templo, torre y pináculo, ¿no la guiaría algún ángel bueno al amor del Salvador? Bella e impía ciudad, que había apedreado a los profetas y rechazado al Hijo de Dios, su día de misericordia casi había terminado. Sin embargo, el Espíritu de Dios hablaría otra vez a Jerusalén. Antes que el día concluyese, se oiría otro testimonio por Cristo. Si Jerusalén deseara recibir al Salvador que entraría por sus puertas, todavía podía salvarse. Pero los príncipes de Jerusalén no dieron la bienvenida al Hijo de Dios. Cuando la procesión estaba por descender del Monte de los Olivos, ellos la interceptan e interrogan cuál era la causa de ese alboroto. Y ante la pregunta, ¿quién es este?, los discípulos, llenos con el espíritu de inspiración, repitieron las profecías acerca de Cristo. Adán les dirá, esta es la descendencia de la mujer, que golpeará la cabeza de la serpiente. Abraham les dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Isaías les dirá, Emmanuel, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías les dirá, el retoño de David, el Señor es nuestra justicia. Daniel les dirá, es el Mesías, el ungido. Juan el Bautista les dirá, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado, este es mi Hijo muy amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el Redentor del mundo. Y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce, diciendo, yo sé quién eres, el Santo de Dios.